Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este Cadena 365 Televisión que queremos compartir con ustedes durante esta hora con algunas de las informaciones más importantes que nos ha dejado esta semana que ha terminado y que indudablemente ha tenido muchísima convulsión política. Obviamente que está como muy concentrado el interés en lo que vaya a pasar en el Congreso de la Nación, tanto con la ley ómnibus como con el tratamiento que pueda llegar a tener el decreto de necesidad y urgencia que ha dictado el presidente Javier Milei. Estos temas han concentrado muchísima, prácticamente toda la atención de la opinión pública, pero queremos nosotros también hoy aquí analizar un poco lo que está pasando en nuestra provincia, porque se han cerrado las paritarias del 2023. Esto ha permitido, en las negociaciones del gobierno de la provincia con los gremios estatales, que el índice con el que se ha cerrado el año pasado haya superado a la inflación, que era uno de los propósitos que se habían puesto ambas partes. Esto aparentemente se ha logrado y lo vamos a estar charlando en el programa de hoy, pero también en las últimas horas y el viernes fundamentalmente hemos conocido la noticia de que hay más de 100 docentes que hace 100 días que no trabajan pero que siguen cobrando. Esto le ha representado al Estado provincial, por lo menos hasta ahora, 300 millones de pesos. Hoy vamos a estar hablando con el secretario general de la ADP de estos dos temas para ver qué va a pasar a partir de enero con las paritarias, ya cerrado el 2023, y sobre esta cuestión de estos 100 docentes que no trabajan. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se han iniciado los sumarios? ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿El Estado tiene que seguir pagando hasta tanto se termine el trámite del sumario? Son algunas de las preguntas que le vamos a hacer a Mazzone, que es el titular de la ADP. Hoy viene un consultor político y vamos a ver qué ha pasado con el gobierno de Javier Milei en estos 40 y pico de días que lleva, con muchísima tensión política, obviamente, y con medidas que son verdaderamente duras y difíciles de absorber. Y veremos si esto ha impactado y cómo, tanto en la figura de Javier Milei como en su gestión. Vamos a ver qué dicen algunas de las encuestas, que van empezando a mostrar las primeras encuestas que se conocen. Así que vamos a estar charlando de esto. Y hoy viene un dirigente político, presidente de un partido, que va a venir a darnos su opinión respecto del panorama que hay por delante y sobre todo qué va a pasar con esta ley ómnibus y con el decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué miradas se están teniendo? ¿El gobierno va a lograr para el martes de la semana que viene el número para aprobar finalmente esto? Hay muchísima tensión, mucha tensión con los gobernadores. Indudablemente que ha tenido una semana como la diputados y senadores de las provincias con muchísima actividad. Primero porque participaron de la discusión paritaria que terminó cerrando el año 2023. Con esta información. Vamos a hablar de esto con Fernando Mazzone, que es el secretario general de la ADP. Han participado obviamente de la marcha que ha convocado la CGT junto con el paro. Y el viernes se conoció que hay 100 docentes, o más de 100 docentes, 127 si no me equivoco es el número preciso, que hace 100 días no trabajan pero sí cobran. Se estima que esto le ha representado al Estado provincial 300 millones de pesos hasta ahora. Algunos de los temas que vamos a charlar y te agradezco mucho como siempre que nos estés acompañando. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, finalmente le pudieron ganar a la inflación en la negociación y la discusión salarial con el gobierno. Así es, era lo que cuando hicimos la primera reunión en enero nos planteaban como apertura de la paritaria 2024 y nosotros tomé la palabra yo y bueno, acompañaron todos los gremios donde hemos pedido que se debía cerrar la paritaria 2023. Así que nos convocaron el día martes a una reunión donde el gobernador cumplió con su palabra de decir que se le iba a igualar o ganar a la inflación. En este caso le ganamos a la inflación por un 1%, o sea, nos reconocieron ese 82% que estábamos abajo y la discusión se centró en la forma de pago, ¿no?, de ese 82% que se va a realizar en 3 cuotas. La primera cuota se va a cobrar ahora el día 2 con el sueldo de enero un 30%.
en febrero el otro 30% y el 22% con el sueldo de marzo. Pero eso es para cerrar el 2023. Ya tenemos fijada la paritaria, el comienzo de la paritaria 2024 para el día 15 de febrero, donde vamos a comenzar a discutir ya los salarios de este año con la base de cálculo de diciembre del 2023. Bueno, y ante la incertidumbre, digamos, porque partamos de que primero que no hay presupuesto, que se han extendido los presupuestos, es muy difícil, digamos, en estos términos. Diciembre cerró con una inflación de 25, se está más o menos estimando lo mismo para el mes de enero. ¿Qué perspectiva tienen ustedes para el inicio de la paritaria de 2024 con el gobierno? Como vos bien lo decís, es una incertidumbre. Nosotros vamos a conocer también qué es lo que va a pasar ahora en febrero con la paritaria nacional docente, según esta última modificación que mandaron de la ley ómnibus al Congreso, la eliminan a la paritaria nacional docente. Entonces estamos muy atentos con CETERA, yo soy miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA, donde vamos a ver primeramente qué es lo que van a hacer con el incentivo docente, si se va a seguir haciendo cargo nación, que era una conquista de la famosa carpa blanca de la época de Menem, si va a seguir financiando el 80% de la quinta hora, que es en un acuerdo del Consejo Federal de Educación, este incremento de la quinta hora, o sea, son 5 horas semanales, la Nación durante 5 años aportaba el 80% de la plata. Si van a seguir mandando la parte de infraestructura, o sea que estamos en una incertidumbre. Del financiamiento del sistema educativo que tiene la provincia, ¿cuánto se financia con aportes nacionales y cuánto con recursos propios? Hablo de educación exclusivamente. Hay un gran aporte, en números concretos no te lo podría decir, pero hay un gran aporte que es incentivo docente, el financiamiento del 80% de la hora cátedra, el financiamiento de las obras de infraestructura, los distintos planes que tiene Nación, como el Conectar, como planes de alfabetización, como el tema del aporte de libros. O sea, todo eso es una incertidumbre porque hoy todavía no se reunió el secretario, otrora ministro de Educación, hoy secretario de Educación de la Nación con CETERA y con los gremios nacionales para que les den una definición. O sea, todavía no tenemos una definición si dentro de educación va a haber un corte y qué corte va a haber. Es decir, crece la incertidumbre. Exactamente. Bueno, realmente es increíble porque además en estos días que se está discutiendo estos paquetes de leyes, el decreto de necesidad y urgencia, hay mucho temor por los recortes a las provincias de lo que venimos por lo menos escuchando y lo que venimos viendo. Así que bueno, esto afecta indudablemente a todos los sectores. Recorte, ¿no? Y una falta de respeto total y absoluto de la presidencia, desde el propio vocero hacia los gobernadores de cada una de las provincias que han sido elegidos por el voto popular, y él fue puesto por el dedo del presidente de la Nación, ¿no? Cuando dice que le van a ver hasta el último recorte, con ni más ni menos diciendo vamos a levantar la alfombra para ver todo hasta dónde le podemos recortar. O sea, realmente es una falta de respeto total. Yo creo que este señor no sabe que vivimos en un país federal, y que no es un país unitario. Y acabo de escuchar, de leer una noticia del vicegobernador de Río Negro, donde le pide que basta de amenaza, porque nosotros, dice él, ¿no? El vicegobernador, le podemos cortar el gas, la electricidad y el petróleo. Sí, es una discusión, ni una cosa ni la otra, ¿no? Es, digamos, ni una cosa ni la otra, pero estamos llegando a un nivel de discusión. Es como para ubicarlo en órbita, digamos. Bueno, el tema es que se está yendo esto, digamos, como dicen los chicos ahora, está como empezando a derraparse, ¿no? En algunos aspectos y en algunas cosas. Te traigo de nuevo a Salta y te quería consultar por esta última noticia y corregime si me equivoco en el número, 127 docentes que hace 100 días que no trabajan, están cobrando. Este tema nosotros lo hablamos aquí con vos hace, no sé, creo que a principios de diciembre o fines de noviembre. Vos nos anticipabas esto, de gente que seguía estando en la Plaza 9 de Julio, y vos decías esto.
decías, están ahí hace no mucho que no trabajan. ¿Cómo, digamos, a dónde se los ubica? ¿Pertenecen a algún gremio, a autoconvocados, a nadie? ¿Cuál es la situación? La verdad que ellos... Es un tema que me tiene cansado, porque la verdad que deberían ver ellos cómo se defienden, no buscar en mi persona que hoy lo defienda, porque yo no voy a defender a nadie que transgredió la norma. El artículo 88 del decreto 4118 dice que si vos te ausentás sin aviso de tu lugar de trabajo por más de 10 días es un abandono de servicio. Y te voy a corregir, hace más de 200 días que no están trabajando. Cuando vos tenés 10.000 docentes que están sin trabajo. Y creo que hay un error ahí, que el gobierno gastó 300 millones de pesos porque se pusieron suplente a esta gente que no quiso volver nunca más a trabajar, o sea que estamos hablando de mucho más de 300 millones de pesos. Los 300 millones son de lo que se le paga a la gente que no trabaja, pero como hubo que reemplazarlos... Exacto, bueno, pero acá tiene que haber algún responsable, porque yo tengo entendido que de las escuelas se informaron. Esto no es ni cacería de bruja ni nada, ellos se dejaron asesorar, se asesoraron mal, pero yo no voy a defender a gente que invadió mi gremio, que le pegó a la tesorera, que le pegó a la secretaria gremial, que le pegó a la secretaria adjunta, por lo cual hay una denuncia y que la voy a seguir hasta las últimas consecuencias, sino tan solo que tienen inclusive mi foto ahí en exposición de hace 8 meses, que me tiene sin cuidado. Pueden poner 50 millones de fotos, que hagan lo que quieran, pero yo como docente de 35 años de servicio y como secretario general de la ADP no los voy a defender, y se los digo en la Cámara, no los voy a defender. Ustedes no cumplieron con la reglamentación, ustedes son responsables, porque ustedes no reconocen líderes, no reconocen ningún líder sindical. Cuando se acercan a un gremio, después los desechan, entonces violan el artículo 14 de la Constitución, donde dice que los representantes de los trabajadores son los sindicatos. Y si no están de acuerdo, ¿cómo dirijo yo el gremio, en este caso el más importante de la provincia, que es la ADP? Dentro de 3 años y medio van a ser las elecciones, armen una lista y ganen a las elecciones, y de ahí van a poder representarse como ustedes creen que se pueden representar. Ahora, Fernando, la consulta es, se inician ahora los sumarios después. Si vos me decís que son más de 200 días, es una cosa insólita. Y tendría que haber más personas, porque ellos, los que salieron sumariados, yo me imagino que se están preguntando hoy en día por qué no hay nadie del Partido Obrero o Tribuna Docente dentro de ese sumario, y por qué no están los otros autoconvocados que se reunieron con el vicegobernador de la provincia en la Cámara. O sea, hay un sector que está sumariado, que es el que está en la plaza, y los otros sectores, o sea, veamos de dónde viene el golpe, ¿no? No acusen por acusar sin averiguar bien de dónde viene el golpe. Bueno, el tema es que, en definitiva, si vos me decís que son 200 días, que La Plata es mucho más, la cosa es todavía peor y pasa de lo insólito a lo absurdo, ya no sé qué. Por supuesto. ¿Cómo se lo puede poner esto? En ningún lado del mundo uno está tantos días sin trabajar. Se tomaron un año sabático. Ahora, ¿cuánto tarda? Pero el daño que le hacen a la escuela pública es terrible, y eso yo te lo dije la otra vuelta. Ellos dañan y atacan a la escuela pública. Y no tan solo dañan y atacan a la escuela pública, se daña al chico pobre, que es el único que puede ir a la escuela pública. ¿Sí? Cuando nosotros en la provincia teníamos en forma constante paritaria y aumento de sueldo todos los meses, llegando ahora a un acuerdo para superar la inflación, que ninguna provincia del país, y después si querés te doy el informe, ha logrado lo que se ha alcanzado acá en Salta, un paro totalmente innecesario, donde no consiguieron absolutamente nada, porque todo lo que se consiguió en materia salarial, en materia educativa, todo lo consiguieron los gremios sentados en la mesa de negociaciones. Y hoy que realmente estás con casi un 100% de seguridad que vas a perder derechos adquiridos, ¿en qué posición estamos? ¿En volver a dejar a esos chicos sin clase? Ahora, el tema es, ¿cuánto tarda un sumario de estas características? Digamos, ¿hay un plazo o esto se estira indefinidamente? No, hay un plazo donde ellos tienen que ejercer el derecho a defensa.
Que se explicar por qué no asisten a ¿Por qué no asisten al lugar de trabajo? ¿Es toda gente del interior? ¿Es gente de la capital? No, hay gente del interior, hay gente de la capital, y que me sigan sacando los memes diciéndome que soy antigremialista. No soy antigremialista, soy coherente, que es totalmente diferente a ser antigremialista. Un gremialista no puede defender a gente que viola la normativa. Creo que está claro, ¿no? Bueno, en este caso, este mismo grupo es el que vos me decís que lleva, que no son 100 días, sino 200 días sin Ellos mismos lo clases. dicen ya 200 y pico, no sé desde cuándo, desde mayo hasta que han terminado las clases. El cierre de las paritarias vuelve a dejar a Salta, creo que lo mencionaste en algún momento, como... la provincia mejor paga del país. Son los docentes mejores pagados del país. Ahora, ¿alcanza? ¿Siguen siendo? Sí, alcanza y no sé. Porque ahora, con toda esta medida y con toda esta inflación, volver a recuperar el nivel adquisitivo del salario que teníamos, por más que sigamos siendo la provincia que mejor cobramos, va a resultar un tiempo y bastante tiempo, ¿sí? No significa, que eso quiero que quede claro, que tengamos el mejor sueldo del país es que podamos vivir bien, ¿sí? Con toda la... Porque un colega tuyo, yo decía... No puede ser que una pasta dentrífica te quieran cobrar 5.000 pesos y me agarra y me dice, no, ya está desactualizado, están hasta 9.000. Es una locura, una aberración. Una aberración porque ningún país limítrofe que tiene hoy, por ejemplo, los productos, se cruzaban hasta antes de la devaluación, se cruzaban los uruguayos, todos los bolivianos, todos a comprar hacia Argentina, y resulta que hoy están más baratos los productos en esos países. Están dadas las condiciones, independientemente del aspecto salarial y del inicio de las paritarias 2024. ¿Están dadas todas las condiciones edilicias, estructurales, etcétera, etcétera, para el comienzo del ciclo lectivo de este año? La ministra dijo en la reunión de paritaria que estaban haciendo un relevamiento para tener los edificios en condiciones. Yo hoy no te puedo decir si está garantizado porque nosotros tenemos un problema nacional, que es un problema serio, que es que defina la nación si va a seguir manteniendo los fondos que son parte del salario docente, como el incentivo docente y como la quinta hora, que si lo va a seguir manteniendo. Entonces eso, cuando se define en febrero, veremos en el Congreso de CETERA qué es lo que se decide sobre el inicio del periodo lectivo. Pero si te producen un recorte donde las provincias no se van a poder hacer cargo, por lo tanto es una merma en tu salario, después que hizo el señor presidente una defensa extraordinaria para decir que apoyaba la eliminación del impuesto a la ganancia, hoy lo quiere volver a restaurar. Vos te imaginás, con toda la inflación que hubo en este tiempo y el deterioro del salario, que le pongas el impuesto a la ganancia y le quites 300.000 pesos hoy a un trabajador, en la jerga lo volcás. 300.000 pesos menos de su salario lo volcás. Fernando, como siempre, gracias por venir, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Pedro Butazzoni nos suele acompañar y viene como para que podamos despejar un poco la neblina de todos los vientos y la turbulencia política, sobre todo en estos 40 y pico de días de muchísima tensión de las relaciones entre el gobierno y la oposición, lo que está pasando dentro del mismo Congreso de la Nación, tanto con el decreto de necesidad y urgencia como con la ley ómnibus. Pero bueno, vamos a ver qué lecturas se van haciendo del impacto que todo esto está teniendo, tanto en la imagen de Javier Milei como en la de su gobierno. Pedro, como siempre, gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? ¿Qué te surge como primer análisis de estos 45, 40 y pico de días del gobierno de Milei? No, bueno, a ver, un gobierno que empezó con todo, ¿no? Es casi una todo o nada desde el primer día de gestión y eso ha revolucionado a toda la sociedad argentina, ¿no? Porque tanto la ley ómnibus como el DNU que propone Milei
no solo hacen cambio o transformación en lo económico, sino que afectan a todos los sectores sociales y productivos en algún punto, ¿no? Desde la cultura hasta el campo, la industria, los sectores sociales, los jubilados. Entonces tienen a toda la sociedad argentina muy atenta y muy expectante de lo que pueda pasar con esto que estamos discutiendo ya hace algún tiempo, que es la ley ómnibus, y que después tiene que venir el DNU, ¿no? Pero me parece normal de lo que está sucediendo, porque es un gobierno que ha decidido, si se quiere, transformar una gran cantidad de leyes que de alguna manera moldeaban a la sociedad argentina y a casi a nuestra forma de vida, ¿no? Claro, se está tocando el corazón de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Esto obviamente que genera mucha tensión. ¿Qué crees que pasa con el electorado de Milei? Digamos, ¿sigue siendo el electorado que lo sigue acompañando? ¿Crees que se ha sorprendido de decir, che, esto no era lo que vos me decías, esto era contra la casta y nada más? ¿Hasta dónde llegaba la casta? ¿Qué era casta y qué no era? Bueno, digamos, ¿qué está pasando? A ver, él tiene un electorado que es el electorado de primera vuelta, que son, si se quiere, 30% de la población argentina, que le va a dar mucho más tiempo y que lo va a bancar, ¿no? Incluso ese 30 tiene un porcentaje que es muchísimo más duro, que es militante libertario y que cree efectivamente en el liderazgo de Milei. Y ahí, por debajo de ese 30, es muy difícil que veamos que Milei caiga. Después, el voto que fue por encima del 30 al 55 que sacó en el balotaje es un voto prestado. No fue la primera opción del electorado Javier Milei, y esa gente sí agarra con pinzas lo que está haciendo, ¿no? No hay un voto tan ideológico, sino que hubo un voto muchísimo más de rechazo al peronismo y al fracaso del peronismo de los últimos 4 años que un voto a favor de Milei, ¿no? La gente quería un cambio y el cambio lo representó Milei y lo terminó votando. En eso sí se puede ver una caída, ¿no? Ya vimos alguna encuesta, hoy salió el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Ditela, que muestra caída en la confianza del gobierno de Milei. Acaba también de publicarse una encuesta de una consultora nacional, Suban Córdoba, que suele publicar mucho a nivel nacional, que muestra una caída de 10 puntos en la imagen de Milei desde que asumió hasta ahora, ¿no? Una caída fuerte, y que es sobre ese electorado, ¿no? Sobre el electorado prestado, sobre el electorado que tal vez no lo votó tan convencido y que hoy empieza a decepcionarse porque hay efectivamente una brecha entre lo que Milei dijo en campaña y lo que está haciendo en la gestión, ¿no? O el electorado no midió la dimensión de lo que decía Milei en ese momento, digamos. ¿Qué significaba? Claro, el electorado, viste, y te decía, no va a poder hacer todo lo que quiere hacer. Que efectivamente está pasando, digo, en la práctica Milei fue por todo y el Congreso le puso un freno, y un freno bastante importante, ¿no? Lo que parecía una ley ómnibus posiblemente quede una ley combi, ¿no? Va a ser totalmente achicada esa ley, la están desguazando, si quiere, por un montón de partes, y los gobernadores y los diputados opositores, más allá de que haya una facción que sea dialoguista, se ha puesto firme en algunos temas, ¿no? En jubilaciones, en retenciones, en superpoderes. Le dijeron, está bien todo lo otro, pero esto no. Bueno, y hoy nos encontramos en ese punto, ¿no? Casi trabado la negociación y el consenso, porque efectivamente Milei no cuenta con los votos, ¿no? Hay una realidad que es objetiva, que tiene debilidad institucional. El electorado de Bullrich, que digamos, se volcó casi en su totalidad a Milei, el hecho de que ella esté ahí y que tenga una buena consideración, por lo menos las encuestas la muestran como una de las ministras que tiene como un poco mejor consideración que otros, ¿le sostiene un poco más de esos votos prestados de Juntos por el Cambio o de Patricia Bullrich? ¿Lo sigue sosteniendo ella por el hecho de estar dentro del gobierno, o crees que empiezan a dispersarse de todas maneras? Se empiezan a dispersar porque ahí vos tenías un voto de cambio fuerte, que era Schiaretti, ¿no? Que fueron casi 8 puntos, que los cordobeses están también agazapados porque le afecta mucho el tema de retenciones. Tenés un voto de Juntos por el Cambio de las provincias, como Santa Fe, donde Maxi Puyaro, su gobernador, también puso un freno importante por biodiesel, por todo lo que son biocombustibles, por las retenciones, tanto industriales como agropecuarias. Entonces te queda más un voto, si quiere, del PRO, sí, o de Mendoza, donde tuvo una elección bárbara y que las retenciones al vino, bueno... A la economía regional en general le afectan de manera importante, entonces ahí se empiezan a prender algunas luces rojas. Me parece que el voto del PRO de Capital, ese sí está fuerte, ¿no? El voto que más banca Bullrich y que más banca Milei, me parece que eso sí lo tiene bien consolidado. Pero hay que mirar el interior, porque Milei ganó sobre todo con el interior.
Digo, la fortaleza de Milei viene del interior hacia la capital. De hecho, la capital la termina ganando el PRO, la provincia de Buenos Aires la termina ganando el peronismo. Pero Milei gana en Santa Fe, gana Mendoza, gana Salta, gana Jujuy, gana las provincias, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar con lupa porque ahí es donde tuvo su principal electorado y sus medidas donde principalmente están afectando, ¿no? En el interior. Pedro, ¿qué pasa frente a esto, digamos, que le pasa a Milei, que empieza, digamos, a impactarle negativamente todo esto? Pero el peronismo está como sin cabeza, ¿no? Está ahí como descabezado, desperdigado, y esto termina por beneficiarlo, digamos, a Milei. No, a ver, Milei tiene una caída tal vez o un desgaste muy rápido en su imagen en estos primeros días porque está yendo a fondo. Cuando uno va con los tapones de punta, lógicamente tenga algunos conflictos, pero del otro lado no hay nada, por lo menos hoy no hay nada, ¿no? Intentaron hacer una primera muestra con el paro de la CGT, donde fue la CGT más muchos grupos militantes para empezar a mostrar algo de movilización, pero el peronismo necesita liderazgo y necesita volver a representar algo. Yo creo que el gran problema del peronismo es que esta vez perdió con alguien que le comió su propio electorado, ¿no? Cuando el peronismo perdió con Macri en 2015, el votante de Macri era otro, eran clases medias altas, era algo que el peronismo normalmente no lo votaba, ¿no? En esta ocasión el peronismo pierde con su votante histórico, ¿no? Porque Milei lo perfora el peronismo. Digamos, sí, lo perfora en el conurbano, lo perfora en los conurbanos del Gran Salta, del Gran Tucumán, del Gran Rosario, del Gran Santa Fe, del Gran Mendoza, además, donde siempre el peronismo ganaba. Claro, además he visto algunas encuestas en estos últimos días de los dirigentes de peor imagen, ¿no? De lo que peor imagen tienen. Entonces, bueno, encabezan el ranking Cristina Kirchner y Mauricio Macri, digamos, pero después, entre los 5 primeros está Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner, por ejemplo. Entonces, todo lo que podría ser la cabeza visible de alguien que pueda liderar el peronismo están, digamos, con imágenes de 68, 70% imagen negativa. No, al peronismo no le queda otra que renovar liderazgo, ¿no? Que empezar a volver a encontrar liderazgos que los tiene, digo, no, tal vez no son visibles, pero hay muchos liderazgos que de segunda, de terceras líneas que pueden empezar a liderar algo de este nuevo camino que tiene que tomar, ¿no? Que es un nuevo tipo de representación. Digo, el peronismo se había quedado estancado en una comodidad y un status quo que lo llevó a la derrota primero del 2015 y después de esta última, ¿no? Tiene que volver a representar algo y no lo puede hacer con las personas que tenía, ¿no? Necesita nuevos liderazgos que tengan una cabeza distinta, más moderna, más adaptada al siglo XXI, que tengan un nuevo discurso para las clases medias, para las clases populares, ¿no? Yo creo que todo lo que había construido Cristina en los últimos 15, 20 años hoy no sirve más, ¿no? Pedro, te llevo al terreno de la comunicación, porque un fenómeno que tuvo Milei indudablemente fue el tema de la explotación y de cómo manejó las redes sociales fundamentalmente y en los sectores más jóvenes. ¿Cómo estás viendo la comunicación del gobierno a partir de que saben cómo manejarse en el tema de las redes sociales? No les está yendo muy bien con los medios de comunicación, pero bueno, le fue bien con las redes y con eso llegó a la presidencia. ¿Cómo estás viendo que está mixturando esto y cómo lo llevan? A ver, todo lo que hace Milei es nuevo para el mundo comunicacional argentino, la comunicación política, ¿no? Porque es totalmente disruptivo, ¿no? Yo creo que sí hay una brecha importante entre lo que es la comunicación electoral o el posicionamiento de un candidato con lo que es una comunicación institucional de un gobierno y de alguien que ya es presidente, ¿no? Yo creo que todavía hay dificultades en entender de que Milei ya no es candidato, que ya no es un influencer libertario, sino que es presidente, que ya representa a todo un país y a todo un estado y que necesita cierto profesionalismo en el manejo de su comunicación, ¿no? Hoy vemos cosas que son muy atípicas, no sé, ayer un influencer libertario da como información que uno de los ministros iba a ser despedido, que efectivamente después termina pasando, y la confirmación de ese tuit es un me gusta de Milei, digamos. El periodismo se agarra de eso como información oficial, de que este influencer dice algo, que Milei le pone me gusta, y dice, che, uno de las dos partes, efectivamente esto va a pasar, después termina pasando. Esas cosas son muy extrañas en términos de comunicación institucional y tal vez necesitemos, para darle previsibilidad a la gente en un momento económico
y social muy complejo, una comunicación de gobierno mucho más clara, mucho más profesional, más sobria, y no un presidente tuiteando a lo loco y poniendo me gusta a todo lo que se le cruza por el camino y le agrada, ¿no? Sí, no, además, acordate que tuvieron que terminar echando a la persona que le manejaba el Twitter o no sé cuál de las redes, porque hizo cuestiones personales en la cuenta del presidente de la Nación. Así que no se termina de ubicar, me parece, en la responsabilidad. Es que ahí hay una diferencia clara, ¿no? Uno puede ser muy buen tuitero, pero después otra cosa es ser presidente, ¿no? Y cualquier cosa que haces no solo tiene impacto sobre tu propio militante, electorado, tiene impacto a nivel mundial, ¿no? Tuvieron problemas con China por tweets, digo, ¿no? Milei apoyando tweets que hablaban del comunismo chino y después tenés problemas diplomáticos. Digo, hay que tener un poco más de seriedad en el manejo de la comunicación institucional, que hoy yo no veo que el gobierno la tenga, ¿no? Me parece que es muy improvisado y es muy reactivo. Digo, están en una confrontación permanente con la oposición para que la ley ómnibus salga y reaccionan en redes sociales como si fueran personas normales y no las son. Pedro, como siempre, te agradezco haber venido y acompañarnos. Nos ayuda a clarificar un montón de cosas, como siempre, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos. Hasta cualquier momento, muy amable. Dos cosas queríamos charlar con Miguel Lani, es el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar también porque en poco tiempo va a haber internas para elegir autoridades en el Distrito Salta, pero queríamos apelar a su experiencia legislativa como diputado nacional para ver cómo está viendo todo este debate, esta discusión en el Congreso con la ley ómnibus y el DNU. Y por supuesto la mirada desde el radicalismo, de las posiciones que tiene el radicalismo frente a todo esto que está pasando. Así que Miguel, gracias por estar aquí como siempre. Indigo, feliz año. Igualmente. Feliz año. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás? Al contrario, muy bien. ¿Vos? Bien. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? Tú decías, quiero apelar a tu experiencia legislativa, porque esto que está pasando es un poco inédito, me parece. ¿Y qué pasa en el radicalismo con todo esto? Mira, sin duda, Indio, que estamos caminando hacia lo desconocido, estamos viviendo tiempos inéditos, ¿no? En primer lugar, porque es una persona, el presidente, con un perfil muy disruptivo, su estilo no se condice para nada con nuestra cultura o con esta nueva cultura, pero no deja de ser interesante. Y en eso creo que hay algo que antes no saltaba a las claras, que es que hoy hay conciencia social de que así como veníamos, no da para más. Esa conciencia social también nos obliga a que dentro del Congreso, de las legislaturas locales, las fuerzas que están en mayoría sean prudentes y no pongan palos en la rueda, y hoy una persona como Milei, que está en ultra minoría, pueda proponerle a la sociedad profundos cambios que antes se daban de patadas con lo que pensábamos nosotros, por ejemplo, la reforma laboral, y que estén a punto de salir en el Congreso, ¿no? Digo, creo que quizás Milei en esta ley ómnibus y en este decreto de necesidad de urgencia quizás se equivocó en el instrumento, ¿no? Pero creo que el diagnóstico y el remedio que está proponiendo para la Argentina es el adecuado, ¿no? En términos más llanos, digo, te duele la garganta, te dio un antibiótico, está bien, pero le pifió al recetario, simplemente, ¿no? Bueno, esa cuestión de las formas, que quizás a la política le ha molestado mucho, con razón, por cierto, pero creo que el camino es este, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, y en el medio, esta ley que es enorme, ¿no? Que si no tiende puentes y no dialoga, también tiene una ley que corre alto riesgo de ser desguazada, ¿no? En el Congreso. Bueno, Pedro Urtasunzi nos decía en el bloque anterior, esto que empezó siendo la ley ómnibus puede terminar en una ley combi, porque le van sacando, claro. ¿no? Sí. Digamos, de un ómnibus de larga distancia puede terminar en un saeta, pero en definitiva, independientemente de esto, hay, digamos, como una disrupción, apelo a tu palabra, en el Congreso, digamos, con cuestiones y con formas inéditas. Mira, yo lo primero que veo, y que tengo que decirte ya como hombre del radicalismo y Juntos por el Cambio, que nosotros somos respetuosos
de la voluntad de cambio que expresó la sociedad. Y en esa voluntad de cambio, Juntos por el Cambio le adelantó al presidente que nosotros les vamos a apoyar la mayoría de las leyes que el presidente necesite para su gestión. Nosotros no queremos truncarle, no a Milei, sino a la gente que expresó su voluntad de cambio, esa esperanza de cambio en las urnas, ¿no? Entonces nosotros vamos a ser garantes de esa cogobernabilidad, ¿no? Es el primer concepto que la gente tiene que tener claro de Juntos por el Cambio, ¿no? Que Juntos por el Cambio, si bien no cogobierna, aunque hemos prestado algunos nombres, pero no cogobierna, pero no vamos a ser parte del kirchnerismo que quiere bloquearle todo, ¿no? Al contrario, vamos a ser facilitadores de la gestión. En segundo lugar, yo creo que ahí también Milei se equivoca, porque no es perfecto, claro, es que vos no podés interrumpir la decadencia nacional que vive la Argentina simplemente con una lluvia de leyes, ¿no? Porque una lluvia de leyes te hace, como nos pasó siempre, es que termina siendo tiranía, ¿no? Muchas leyes, pocas instituciones, la gestión igual termina fracasando, ¿no? Y el error está en querer imponer un cambio cultural. El cambio cultural hay que construirlo, ¿no? Y la construcción es consenso, ¿no? Consenso con los que quieren cambiar, claro está. Y Milei creo que abusa de eso, entonces te tira un maremoto de leyes y leyes muy importantes o cambios muy importantes escondidas en artículos muy chiquitos, Indio, y viceversa, ¿no? Reformas muy profundas que ya la necesita la Argentina y que por equivocar el camino, como por ejemplo la reforma laboral, se termina judicializando y frenando esa reforma, ¿no? Cuando, para darte ese ejemplo claro, no hay partido ni de la oposición ni del oficialismo, hasta la CGT incluso, que esté de acuerdo con que necesitamos una profunda reforma laboral para activar el mercado del trabajo, ¿no? Hablas de la CGT. ¿Qué lectura te ha dejado el paro? ¿Qué crees que ha pasado con este paro en tan pocos días del gobierno de Milei? Yo creo que fue un abuso. Creo que el justicialismo, que todavía tiene secuestrado al brazo sindical de los trabajadores, se equivoca. Ya no son esos tiempos, un paro no ayuda a nada, no sirve de nada, más cuando han sido cómplices de estos últimos 4 años que han sido pésimos en términos de gestión, ¿no? Digo, a la grieta y al impulso de la inflación se la dio el kirchnerismo y ellos no dijeron nada, se callaron la boca 4 años y ahora vienen distraídos a reclamar por los salarios de los trabajadores. Falso eso. Entonces digo, esa cultura de querer voltearle el gobierno a quien recién empieza, la gente les picó el boleto, Indio. Entonces hoy la gente no los acompaña, no fue tan nutrido como otras veces. No es para menospreciar y no es para subestimar, porque claro, vos vas al súper y demás y te querés morir, Indio, con los precios que hay. Pero está claro que el responsable no es Milei de esto, ¿no? Sino 20 años de joda, 20 años de tirar manteca al techo, ¿no? En este caso, digamos, independientemente de la cantidad de gente que asistió a la marcha o al acto, la consecuencia del paro aparentemente no ha tenido, por lo menos, el efecto político que la CGT buscaba que tenga. En primer lugar, porque los paros generales, como lo eran en la época de Alfonsín, ya no son los mismos efectos, y la sociedad sigue caminando y andando. Entonces, ahí sí te paraban un país, hoy no. Casi hasta el transporte público funcionó, ¿no? Y por otro lado, digo, la gente les picó el boleto, ve que la salida no es por ahí, sobre todo cuando también ya están tan escasamente legitimados los sindicalistas, ¿no? Digo, porque Milei también está, para nosotros los radicales, está cumpliéndonos quizás hasta el sueño del pibe de quitarle el manejo de las cajas millonarias que tenían, ¿no? Entonces digo, eso va a ser neurálgico para el futuro del país, ¿no? Democratizar a los sindicatos, ¿no? Te llevo a la casa chica, digamos, al radicalismo concretamente. ¿Qué está pasando dentro del radicalismo, independientemente de la conformación de los bloques de Juntos por el Cambio? Dentro del radicalismo aparentemente también hay una suerte de debate, de posiciones distintas, diferentes. ¿Qué crees que va a pasar finalmente? ¿Se va a encolumnar todo el radicalismo detrás de una misma posición? El hecho de que haya muchos gobernadores radicales ahora, digamos, cambia absolutamente todo el panorama. Mira, Milei ganó la nación, Indio, pero el territorio lo tiene casi la mitad del país Juntos por el Cambio y el radicalismo, ¿no? Quizás un poquito menos del 50% de las gobernaciones provinciales las maneja el radicalismo, mejor dicho, Juntos por el Cambio, ¿no? Eso no es un dato menor en la Argentina de hoy, ¿no? Porque te habla de provincias que están a la vanguardia, que están dispuestas a acompañar muchas de estas reformas, ¿no? Obviamente tenemos voces únicas, hay gente, un ala más dura que apoya
quizás rajatabla lo que propone Milei, otros que son más críticos. Yo creo que el radicalismo tiene que recuperar ese rol, en primer lugar, de ponerse bien en el punto medio, de ser flexible, pero siempre con una premisa clara, que es que nosotros nunca buscamos rupturas institucionales, sino que buscamos equilibrios. Entonces creo que el aporte es enorme, ¿no? Digo, mira, de los artículos que se modificaron en la ley Ómnibus, son como 60, más allá de que 100 se eliminaron este desguace, bueno, 60 fueron propuestos, modificados por el radicalismo, ¿no? El papel que está jugando Rodrigo de Loredo, sobre todo en la Cámara de Diputados, es excepcional, ¿no? Un amigable componedor entre la oposición y el oficialismo, ¿no? Y están permitiendo que hoy una fuerza tan chiquitita como la de Milei, que tiene 30 legisladores, pueda decir el miércoles o jueves que viene, che, tenemos una ley que es el principio de salir de la crisis tan profunda que vivimos. ¿Crees que sale la semana que viene? Puede ser que el jueves o viernes haya, por lo menos tenga la media sanción, después pasar a senadores, pero creo pero yo creo que vamos a tener ley, y la ley que el presidente está necesitando, ¿no? Por lo menos en los puntos económicos neurálgicos, ¿no? Después creo que habrá otros puntos, como la reforma laboral o la ley de tierras, por ejemplo, que pueden y tienen que esperarlo. Van a renovar autoridades en Salta. Sí. ¿Convocaron para cuándo? ¿Para cuándo son las internas? Estamos esperando que el Comité Nacional se reúne el viernes que viene, no el que pasó, sino el otro, y ahí vamos a sacar una resolución hablando, y Córdoba y Salta van a ir el mismo día a una elección, ¿no? Me da un poco de rito hablar de esto, Indio, en semejante despelote del país, pero bueno, lo tengo que decir y te agradezco. Pero seguramente van a ser los últimos fines de semana de marzo o en abril como mucho, pero vamos a tener nuevas autoridades, sí, acá en Salta. ¿Tenés pensado presentarte? ¿Qué rol tenés pensado para esa elección interna? Mira, Indio, yo soy de los que se anotan que yo voy a seguir laburando a full en esto es mi vida. Yo no necesito un cargo, hoy estoy laburando mucho el tema de seguridad, estoy acompañando algunas cosas de Patricia Bullrich con algunos intendentes acá de Salta, y también lo partidario voy a seguir, pero me parece que hay que darle oxígeno nuevo. Y me gustaría que el presidente de la UCR que viene sea una persona joven, ¿no? Que traiga nuevos aires, que se ponga a tiro con lo que la sociedad argentina está demandando, ¿no? Que es fuerte alternancia y mucha renovación, ¿no? Está el radicalismo, digamos, en esta instancia de la discusión dentro de Juntos por el Cambio, porque, digamos, habrá que ver cómo evoluciona el gobierno de Milei, las posiciones que se va a ir teniendo. ¿Le ves futuro a Juntos por el Cambio en esta unión con el PRO? ¿Crees que, digamos, empiezan de a poco a caminar sendas distintas? Mira, nosotros teníamos un chip que era discutible el kirchnerismo. Creo que está superado. Creo que nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio enorme, primero del radicalismo, de entender que hay una agenda, la de 1980, que ya está agotada, Indio, está totalmente agotada, y tenemos que empezar a dialogar con el futuro. Y Juntos por el Cambio también tiene que hacer eso, ¿no? Yo veo que hay muchos que quieren correr presurosos a un acuerdo con Milei. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que garantizarle a la ciudadanía que este gobierno va a tener gobernabilidad, pero también racionalidad, ¿no? Y además serenidad, ¿no? Y creo que Juntos por el Cambio le puede dar eso, ¿no? ¿Cómo estás viendo el rol del kirchnerismo en este momento? Hace un rato lo hablábamos con Pedro Butazzoni y nos planteaba que está como descabezado, sin liderazgos, medio, digamos, con una especie de dispersión. ¿Cómo lo estás viendo vos? Yo veo dos cosas. En primer lugar, veo que exactamente es una fuerza política sin liderazgo, es una fuerza política sin destino, porque primera vez que la sociedad argentina toma conciencia de que sus políticas nos llevaron hasta acá. Y en segundo lugar, veo que sus modos quedaron en las prehistorias de la política, ¿no? Todas las cosas que ellos pregonan y demás, la sociedad, ni siquiera los dirigentes, la sociedad sola les dijo no. Creo que la antinomia que hay hoy entre la sociedad y los dirigentes del justicialismo hasta nos superó a nosotros, los opositores del justicialismo. Te digo que la sociedad los corrió, no nosotros, ¿no? Entonces hoy cuando yo veo que en el almacén, que una señora va y se queja por lo que cuesta el kilo de la yerba,
no le echa la culpa a Milei, ¿no? Cuando lo ve a Kicillof marchar y ves la bronca que causa, como si ellos no hubiesen sido responsables de nada. Bueno, la gente, indio, a ellos los dejó atrás y se recupera en tanto y en cuanto tengan la capacidad también de dialogar con el futuro, ¿no? Porque digo, nos pasa a todos, ¿no? Ellos tienen hasta esto de combatir a los empresarios, a los comerciantes y creen que son el enemigo de los trabajadores y del pueblo. Bueno, esa historia se terminó y la gente nos puso otros paradigmas por delante, ¿no? Que bueno, será cuestión de que puedan reciclarse. Algunos partidos se disuelven en el tiempo y los que puedan mirar hacia el futuro tendrán vida. Miguel, como siempre, gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias, Inio, muy amable. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.